Y yo le puse a este mensaje trabajo útil. Trabajo útil. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia podemos ver el resultado del trabajo útil de generaciones que nos precedieron, de hombres y de mujeres, de familias que dieron su vida por el Evangelio. Y como creyentes, como cristianos, como iglesia de Jesucristo, pues debemos de entender que Dios nos demanda un trabajo por su reino. No solamente es que ya me convertí, sino que ahora pues Dios de alguna manera me invita, me envía, me llama para que yo siga y tome la estafeta del trabajo que se hace por la iglesia, por la fe en Jesucristo. No podemos ser solamente cristianos negligentes y hay muchas formas de trabajar para Cristo. Yo se los he dicho, una persona que tal vez por situaciones, circunstancias no puede salir mucho, puede interceder. La intercesión, la oración que alguien hace es un trabajo, la oración es un trabajo, el ayunar, el ayuno, el preocuparse, es dedicarse, es dejar otras cosas por las cosas de Dios. El hecho de congregarnos es un trabajo también, porque a veces hasta nos cuesta, hay que pagar el Uber, el camión, la gasolina, dejar otras cosas, ¿verdad? A lo mejor tú tenías que lavar, a lo mejor tú tenías que planchar, o estaba, no sé, una situación que tenías que resolver, pero lo dejamos, sustituimos el trabajo normal por el trabajo de Dios. Venir, adorar, exaltar, es un trabajo que se nos demanda. Y que lo hacemos pues con agrado, ¿verdad? Leíamos el otro día ese verso que dice, tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. El trabajo que hacemos para Dios debe de ser un trabajo deleitoso y útil, ¿sí? Entonces cuando tú vienes, amado, y entras a la iglesia y te congregas, estás haciendo un trabajo útil para el reino. Porque qué tremendo es, como dice el apóstol Pablo, no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. Es como aquel que deja su trabajo y ya no quiere trabajar y ya no quiere aportar a la casa. Entonces tu trabajo es útil, amado, cuando venimos, cuando nos congregamos, cuando ofrendamos, diezmamos, ¿verdad? Cuando nos ocupamos de que las cosas de Dios funcionen. El papá, la mamá en el hogar pues trabajan y hacen que funcione el hogar, los niños entran a la escuela, por cierto ya van a entrar los chamacos, al final hay que orar por ellos, se terminaron las vacaciones, pero es un trabajo, ¿te das cuenta? Papá, mamá, a veces hasta los abuelos, los tíos aportan y entre todos trabajamos por la familia. Pero amado, como cristianos, como creyentes, tienes un trabajo por la iglesia. Es una obra que tú haces, es una obra de amor en respuesta al amor de Jesús, que hizo un trabajo, dejando su posición de gloria, vino a andar en esta tierra, a morir en la cruz por nosotros. Un trabajo que le demandaba, ¿sí?, su corazón, que le demandaba el Padre, ir y morir en esa cruz del Calvario. Entonces yo creo, amado, que Dios tiene en alta estima al que trabaja por su obra, al que se ocupa, se preocupa, al que acciona, al que se compromete y dice, yo tengo que estar, yo tengo que ir. Qué tremendo es cuando estamos en una empresa, en un trabajo y que de repente los compañeros no llegan y hay muchas cosas que hacer. Entonces tú dices, wow, no lo voy a poder hacer, no llegaron. A veces hasta los despiden o lo que sea, pero el hecho es que a ti te dejaron en una situación, si tú estás trabajando ahí, muy difícil para poder dar respuesta a lo que se tiene que hacer. La iglesia es eso, amado, cada uno hacemos un trabajo. El hecho de traer tus hijos para que vayan aprendiendo, el hecho de levantarse y decir, oigan, vamos, de animar, es un trabajo. Y de verdad creo que a Dios le agrada tu trabajo. El hecho que estés aquí merece un aplauso. ¿Por qué no te das un aplauso? Un aplauso para ti por el trabajo que haces para la iglesia. Sí, nosotros te aplaudimos también. Y yo quiero empezar, amado, en Juan 5:17.
animándote a eso, amado, a no dejar tu trabajo. Tienes una responsabilidad, un trabajo con Dios. Juan 5, en el verso 17, fíjate lo que dice el Señor Jesucristo. Jesús les respondió, estaba hablando con los judíos. Lo perseguían, intentaban matarlo, y Jesús les responde: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¡Wow! Tú puedes decir, pues si el Padre ni estaba ahí. Sí estaba ahí. Su poder, su preocupación, su cuidado, toda la avanzada al enviar a su Hijo. Él estaba respaldando a su Hijo. Y dice Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja. Trabaja, claro, en el universo, pero trabaja con ustedes, les está diciendo Jesús. Y yo trabajo, estoy aquí porque para mí este es un trabajo que amo, esta es una acción que yo quiero hacer, pero es un trabajo. Estaría más cómodo en mi gloria. Y tú estarías más cómoda tal vez en tu casa, con las pantuflas, tomando un café, viendo una serie, pero hoy decidiste trabajar. Qué bueno que estás aquí. Yo me gozo de ver, amado, que por la gloria de Dios tú vienes y haces el trabajo de ser una persona que cree, que se congrega, que está con Dios. Entonces Jesús, amado, dice esto, ¿sí? Mi Padre trabaja y yo trabajo. La obra de Jesús motivada, amado, por un deseo de salvación para la humanidad. Una humanidad perdida, una humanidad descuidada, una humanidad atrapada en el pecado que requería un trabajo, un gran trabajo. Y Dios no omitió hacerlo, no dejó de hacerlo. Él sabía que necesitábamos, amado, que ellos trabajaran, que el Padre trabajara, que Jesús trabajara a nuestro favor. Que vinieran, la obra del Padre, la obra de Jesús. Necesitábamos ese trabajo porque estábamos perdidos. Dios mismo trabajando para bendecir a la humanidad. Y creo que esto mismo Dios espera de su iglesia ahora. Así como el Padre, así como el Hijo trabajaron, amado, ahora nos pasa la estafeta. Trabaja, ayúdame, trabaja, levántate. Trabaja por la iglesia, por la obra que yo vine a hacer. El Padre y el Hijo trabajan y, amado, por consecuencia su iglesia debe de trabajar. Entonces, amado, yo quiero que te lleves esto y en la medida de que nosotros vamos consolidando iglesia, pues vamos a ir trabajando, ¿sí? Vamos a tener más y más trabajo, vamos a tener que ir abriendo ministerios de trabajo. Algunos ministerios para mujeres, para hombres, para jóvenes, para niños. Esto tiene que ir creciendo y el trabajo se va a multiplicar y claro, vamos a ir siendo más. Pero yo creo que esto es algo que nos levanta. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Sí? Entonces la iglesia, amado, necesita entender esto. Y quiero ir ahí mismo en Juan 5, pero vamos a ir un poquito atrás en el verso 5. ¿Por qué se motivaron estas palabras que dice Jesús, mi Padre y yo trabajo? Todo esto se motivó en una acción, en un suceso que empieza aquí, en el capítulo 5, verso 5 del Evangelio de Juan. Y está hablando de la fuente de Betesda. Jesús entra a esta fuente, era un manantial, era una fuente donde muchos enfermos venían. ¿Por qué? Porque había un hecho ahí, pues un tanto extraño, un tanto que la Biblia no explica, pero dice que de vez en vez, de tiempo en tiempo, aparecía un ángel en esa fuente y movía las aguas. Y dice que de los enfermos que había ahí, que el primero que entrara a las aguas, cuando el ángel movía las aguas, en ese momento se sanaba. Pero nadie sabía el día, el momento, no dice la Biblia nada de esto. Dice, descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, dice ahí en el verso 4. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano. Eso dice. Vamos a orar. Padre,
nos ponemos delante de ti. Te pedimos, Señor, que, amado, despiertes nuestro corazón, nuestro espíritu, que recibamos el impacto de tu palabra, que nos active, que nos levante, que nos motive, que nos anime, que nos emocione, Señor, que nos dé una perspectiva de lo que tú quieres, Señor. Hoy estamos aquí exponiéndonos, viniendo a ti, amado, buscándote a ti, porque queremos más de ti, porque queremos oír tu voz, porque queremos caminar contigo, hacer tu voluntad. Háblanos, Señor, no nos dejes, amado, sin sentir tu presencia, sin oír tu dulce voz, tu mandato, Señor, tu obra queremos hacer. Tú eres nuestro Padre. Queremos andar en tus caminos, Señor, y hacer el trabajo al que tú nos llamas como iglesia, como pueblo tuyo, como escogidos, amado, como enviados, Padre. Toma el control de mi vida, díselo, toma el control de mi corazón, toma el control de mi alma, de mi mente, toma el control de este cuerpo, amado, y dime tú, ¿qué quieres, Padre? En el nombre de Jesús, amén. Entonces, amado, había en Jerusalén, amado, cerca de una de las puertas de la entrada a la ciudad, esta fuente, este estanque, llamado en hebreo Betesda, ¿sí? Y tenía 5 pórticos, 5 puertas de entrada. Yo me imagino que la fuente estaba como un poquito así abajo y la gente entraba y se sentaba alrededor. Y todos los días venían personas ahí esperando una lejana, a veces que parecía imposible sanidad, porque solo había una oportunidad lejana, era como sacarse la lotería, ¿verdad? De tiempo en tiempo aparecía el ángel y movía el agua, ¿sí? Y entonces dice que el primero que pudiera descender al estanque después del movimiento del agua quedaría sano de cualquier enfermedad que tuviera. ¡Wow! Pues yo creo que ahí acampaban, ¿verdad? Y ahí desde temprano llegaban los enfermos. Parecía, no sé, la plaza donde se juntan la gente mayor y ahí están desde temprano y pasas tú en la ya tarde y apenas se andan recogiendo y ahí están platicando y es una forma de vida. Pues para muchos de estos enfermos ir ahí en esta esperanza era una forma de vida. Pero vamos al verso 5, ahí empieza esta historia que motivó esta respuesta de Jesús: mi Padre trabaja, yo trabajo. Dice, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Un hombre que hacía 38 años que tal vez seguía esta rutina. No explica cuándo empezó esto del mover del ángel, no explica desde cuándo estaba la fuente, pero sí explica que la enfermedad de este hombre tenía 38 años. Estaba enfermo por 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo quien me meta, y en el estanque, cuando se agita el agua, mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es sábado, no te es permitido cargar tu camilla. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu camilla y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es aquel que te dijo toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Entonces, amado, vemos la obra de Jesús motivada por una necesidad. Jesús dice, cuando Jesús lo vio acostado, Jesús se dio cuenta por la posición de este hombre que estaba derrotado. Este hombre no tenía la misma esperanza que los demás. Los demás tal vez platicaban, los demás tal vez estaban atentos, los demás tal vez tenían una actitud distinta, pero este hombre estaba ahí totalmente derrotado, acostado, tal vez hasta de espaldas hacia la fuente, ni siquiera podría ver cuando se moviera el agua.
Él ya había aceptado su derrota, amado. ¿Y cuánta gente en el mundo, en su forma de vida, en sus circunstancias, ha aceptado su derrota? Ya ni siquiera esperan el mover de un ángel, ya ni siquiera confían en alguna creencia o religión. El mundo está derrotado, el mundo está perdido, no tienen esperanza, amado. Pero ahí es donde entra el trabajo de Jesús. ¿Qué motivó este trabajo? Pues, ¿qué movió el corazón de Jesús? Supo. ¿Cómo supo Jesús? Claro que Él lo sabe todo, pero yo creo que en este caso Él preguntó, ¿por qué ese hombre está ahí acostado? ¿Por qué ese hombre no tiene la actitud de ir y buscar el milagro del ángel en la fuente? Porque tenía 38 años ahí acostado. Y él preguntó, él supo, dice que cuando él supo, entonces vino a él. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? O sea, le cuestionó, oye, ¿tú qué onda? ¿Quieres ser sano? ¿Te gustaría un cambio? ¿Te gustaría que algo fuera diferente? Esto es lo que nosotros ofrecemos, amado, la iglesia. Esto es el trabajo que nosotros tenemos, ofrecerle a la gente un cambio. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres sanar? ¿Quieres mejorar? ¿Quieres hallarle sentido a tu vida? ¿Sabes? A veces no hacemos nuestro trabajo y muchas filosofías, amado, muchas religiones entran a la vida de la gente y les motivan y les ofrecen el mover del agua en una fuente de un ángel que aparecería ocasionalmente, y realmente mucha gente no recibe nada. Pero el evangelio es una realidad donde tú recibes, amado, gozo, paz, donde tú recibes transformación, cambio, si de verdad lo crees. Este hombre necesitaba un cambio, quiere ser sano, y esta es la pregunta y este es el trabajo que nosotros debemos de llevar y hacerle a la gente. Oye, ¿quieres cambiar? ¿Quieres que mejore tu familia, tu situación? No es varita mágica, pero hay un cambio. ¿Quieres cambiar simplemente? ¿Tú quieres ser sano tú para que tal vez sane tu familia? Pero empieza contigo y ese es nuestro trabajo, amado. Y a veces no lo estamos haciendo. Tenemos que saber. ¿Recuerdan la carga de Nehemías? Preguntó y cuando supo la condición de su pueblo, de Israel, de Judá, él tuvo una carga. Jesús también dice cuando supo, cuando él entendió, cuando se enteró. Cuando Jesús lo vio, cuando Jesús supo que llevaba ya mucho tiempo así, Él empezó a funcionar. Pero todo empezó de ver la condición de ese hombre. Había muchos enfermos, pero la condición de él era lastimera, era difícil. Estaba en una situación, como decía en Nehemías, ¿verdad? En Nehemías estaba en una condición terrible. Y esto debe de motivarnos, amado. A veces mismos familiares, y es complicado a veces con la familia. A veces es hasta más fácil con otra gente. A Jesús le fue más fácil con otra gente que con su familia, que con su pueblo. Le dijeron en su pueblo, ¿qué no es este el hijo de José y de María? ¿No están aquí sus hermanos? Dice, y no pudo hacer ahí milagros a causa de la incredulidad de la gente. Pero aún nuestra familia necesita y tenemos que trabajar y tenemos que orar y tenemos que clamar y tenemos que seguir siendo creyentes, siendo familia, aunque ellos no quieran creer. Tenemos que esperar, no el mover del ángel, sino el mover del Espíritu Santo, el poder de Jesús. Por eso tu oración, amado, es un trabajo, tu intercesión, tu ayuno por tu familia, por los tuyos. Que algo pase, que algo suceda. Cuando Jesús lo vio acostado, se movió su corazón y supo que por 38 años este hombre estaba sufriendo y padeciendo. Amado, ¿te has preguntado si ves esto? ¿Cómo se movió el corazón de Jesús? ¿Qué sintió Jesús? Que pudiéramos sentir lo que sintió Jesús por ese hombre cuando lo vio ahí. Que tú pudieras sentir eso por personas, amado, que están en una condición terrible.
por personas que a veces casi te dicen, oye, mira, esta es mi situación, tenemos que hacer algo, tenemos que pedirle al Señor que se pueda mover nuestro corazón. Me recuerdo de un canto que decía, ayúdame a mirar con tus ojos, ayúdame a sentir con tu corazón. Pero a veces este duro corazón no siente como Jesús. Él sintió carga por ese hombre que por 38 años estaba ahí, esperando sacarse la lotería, y no se la sacaba. ¿Pudiera moverse nuestro corazón, amados? ¿Pudiéramos empezar a ver hacia alrededor a quién pudiéramos decirle, a quién pudiéramos preguntarle, ¿quieres ser sano? Yo conozco al sanador. ¿Quieres ser libre? Yo conozco al libertador. ¿Quieres ser salvo? Yo conozco al que salva. ¿Estás atrapado en pecado? Yo conozco al que borra, limpia y paga. Ya pagó por tus pecados, solo tienes que aceptarlo. Ese es el trabajo, amado. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Esto vino a ser Jesús. Este es el trabajo de la iglesia que estamos dejando de hacer. La obra de Jesús motivada por la necesidad. Eso motivó a Jesús. Amado, hay mucha necesidad. ¿Qué nos motiva? Que se mueva nuestro corazón. Quiero contarte una historia de un hombre de Dios, Robert Moffat. Era un misionero escocés. Robert Moffat, desde muy joven, pues él salió de su casa, ¿sí? Era una familia escocesa, una familia donde su mamá era creyente, su papá también, pero era una vida difícil en ese tiempo, en 1800, en finales de 1700, inicios de 1800, la vida era dura en Escocia, difícil, familias a veces grandes, y Robert Moffat sale de su casa con dos consejos nada más, uno de su padre y uno de su madre. No le dieron mucha dote, no le dieron riquezas. A Robert Moffat solo le dieron dos consejos y él salió de su familia a ganarse la vida, a buscar la vida. El consejo de su padre fue el siguiente: trabaja duro y sigue estudiando. Wow. Ese era el consejo, eso era lo que le arropaba. El consejo de su papá: trabaja duro, mano, éntrale a la chamba y sigue estudiando, sigue tratando de ser mejor, trabaja duro. Quisiéramos que los papás nos dijeran: ahí está este negocio, ahí está aquel. El otro día veía el testimonio en el internet de un hombre que es un industrial, el dueño de Bafar, una marca de productos cárnicos muy grande que maneja varias marcas él. Y dice que su papá tenía dinero ya, era no al nivel que tiene ahora, pero su papá no era tampoco un hombre pobre, era un hombre ganadero. Y él estudia y él termina su estudio y dice: bueno, ya terminé, de seguro mi papá me va a dar mi primer establo, mi primer empacadora, porque tenía algunas empacadoras en aquellos años. Y cuando viene con su papá le dice: papá, ya terminé la escuela, y le dice: ¿me vas a dar mi primera? Dice: no, tu primer negocio tú lo tienes que poner, empieza de cero, ya te di estudio. Y dice: y a mí me molestó, creí que mi papá era muy duro, pero al correr los años me di cuenta que mi papá me estaba dando la mejor lección. Trabaja, emprende tú, enfrenta tú los problemas y tú vas a ver y vas a subir. Después, cuando él empezó, levantó su primer negocio, después su papá siempre lo estuvo apoyando. Ahorita es uno de los empresarios más grandes que exporta carne, importa y exporta carne a muchos países del mundo, a Estados Unidos, trae carne de Brasil, trae muchas fábricas, tiene él, muchas empacadoras. ¿Sí? Es un hombre joven todavía, yo creo que va a tener pues 50 años y tiene un emporio industrial que maneja carnes y marcas de carnes en todo el país y en partes de otros países. Entonces, amado, ¿cómo salió este hombre, Robert Moffat,
con un consejo de su padre: trabaja duro y sigue estudiando, amado. Y Dios nos dice: trabaja. Jesús dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Hay un trabajo que tenemos que hacer y también es duro, pero a veces pues no lo queremos hacer en las cosas de Dios, en la obra de Dios. ¿Cuál fue el consejo de su madre? El otro recurso que él llevaba cuando salió. Su madre le dijo: lee todos los días un capítulo de la Biblia por la mañana y otro por la tarde. Ese fue, amado, el equipaje de este hombre. Trabaja duro y estudia. Y la mamá: lee la Biblia todos los días, un capítulo en la mañana y uno en la tarde. Y eso fueron sus armas, y eso fue lo que él hizo. Él se acercó, después se convirtió a Cristo, y este joven empieza él a arrimarse a la iglesia, a buscar en la iglesia, a interesarse por las misiones, y un día se da cuenta que hay mucha necesidad en África, y empieza él allí en Escocia, viendo la manera de ir a África, hasta que es enviado a Sudáfrica, a la ciudad del Cabo. Y ahí va a dar él, sale para allá con esos dos consejos y es enviado a esta ciudad, a Sudáfrica, Ciudad del Cabo, en 1816. Amado, no había aviones. Solo para ir a Sudáfrica en barco fueron semanas, tal vez meses, en mares difíciles, en barcos pues no como los de ahora. Y después, cuando él llega ahí a Ciudad del Cabo, al lugar donde él va, tiene que ir en carretas de bueyes por horas y horas, más de 1000 kilómetros al lugar donde él iba a empezar a funcionar. Era un trabajo. ¿Te imaginas estos hombres, amado? El costo que pagaban, el precio que pagaban. ¿Qué logró? ¿Qué logró este hombre? ¿Qué hizo? Enviado a Sudáfrica. Mira, fíjate lo que él logró, su trabajo que él logró, el fruto que él logró. Logró que el bandido más temido de la región se convirtiera. Había un bandido ahí, un ladrón muy famoso, que todo mundo le tenía miedo. Pero, amado, Robert Moffat logró que ese hombre se convirtiera. No dice cómo, no sé cómo, pero logró. La gente se sorprendió de ver que este bandido, que era tan difícil, que era tan temido, se convirtió, y ahí andaba con Robert Moffat y ahí iba con él. ¿Qué puede hacer tu trabajo, amado? Ahí en tu colonia, ahí con la familia. Tenemos que ver, y a veces no se puede directamente, pero de alguna manera tenemos que no callar. Robert Moffat mostró su forma de vida, su predicación, no sé, su cuidado con la gente allí en Sudáfrica, con gente nativa. Logró que este hombre se convirtiera. ¿Te imaginas cuánta más gente empezó a tener un respeto por él? Oye, logró que este demonio se convirtiera. Y ahí andaba este hombre haciendo cosas que antes no hacía. Tu trabajo, amado, en Cristo puede lograr gran cosas, pero tú tienes que creerlo. Robert Moffat creyó. ¿Qué más hizo? Enseñó y logró que los africanos cuidaran a sus ancianos. Había una costumbre, amado, en esa región de esas gentes, que cuando un anciano, cuando un viejito ya no podía hacer nada, ya no tenía, ¿cómo te diré?, mucha actividad, no podía ayudar a nada, lo tomaban, le preparaban una comida y iban y lo dejaban en el desierto con una sola comida. Y ahí moría el viejito. ¿Sí? Era un trato, era algo que Robert Moffat encontró, una costumbre cultural de esas regiones donde él estuvo. Si tú ya estabas viejito y ya no podías valerte por ti mismo, ¿sabes qué? El abuelo ya está viejo, prepárale su itacate y llévalo al desierto, ya que se muera solo. ¿Sí? Parecía algo, pues, le dejamos un itacate, ¿no? Pero si no se podía valer acá en el pueblo, con la gente, en la aldea,
te imaginas allá, en el desierto, donde hay fieras, donde hay... Y allá morían. Y esa costumbre encontró Robert Moffat allí en esta región, y él empezó a trabajar con la gente, a decirles, tienen que darle honra a los ancianos, y enseñó, cambió la cultura de la gente para que cuidara a sus ancianos, y empezó a haber un cambio. Era un país diferente en los lugares donde Moffat enseñó. La gente empezó a cuidar a sus viejitos, empezó a amar a sus viejitos, empezaron a darle valor a la sabiduría de los viejos. Hay culturas que se la dan, pero ahí no se la daban. Esa era la costumbre. Échalo a que se muera en el desierto. Y hasta los viejitos tal vez ya lo aceptaban, pues ya llegó, ya me voy a morir al desierto. ¿Cómo morían? ¿Cómo moría un anciano solito por allá, amado? Así como estaba este hombre que Jesús miró y vio que tenía 38 años ahí acostado, sin ninguna esperanza. Así morían los viejitos. Pero Robert Moffat sintió esa compasión que sintió Jesús por aquel enfermo en la fuente de Betesda. Necesitamos ser sensibles, tú y yo. Yo ya les he contado, hay un viejito en el camino que recorremos todos los domingos para acá. Él se sienta en una silla de ruedas, ahí en un tope, en un bulevar de mi casa para acá. Y lo veíamos con mi esposa ahí, y pues todavía se veía el Señor más o menos fuerte. Y yo decía, ¿por qué pedir al Señor? Pues ya hasta el gobierno ayuda, y a lo mejor su familia, y empiezan a hacer conjeturas, pero a veces no sabemos. Y ahí se ponía el Señor, yo no le daba, la verdad, pasaba rápido todo, algunas personas se paraban. Pero un día algo tocó mi corazón y le empecé a dar algo. Después de repente ya no le vimos. Le digo a mi esposa, ¿te has fijado que los domingos ya no está el Señor? A veces entre semana también se ponía ahí. No, ya no está. Pasaron un mes, tal vez más, y de repente ahí estaba otra vez el Señor, pero sin una pierna. El Señor era diabético y le habían cortado su pierna. Wow, ese día que lo vi casi me pongo a llorar. Y a veces somos tan insensibles y prejuzgamos. A veces tendríamos que ser un poco más bíblico. La Biblia dice, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar prestado de ti, no se lo niegues. Pero nos cuesta porque prejuzgamos. No les vamos a resolver, pero sí dale. Yo cuando veo a la gente que viene de fuera, ¿verdad? Que están en la vía, en los cruces, pues si traigo les doy. Tenemos que darles algo. Para ellos es una bendición. Que Dios toque nuestro corazón. Entonces, amado, pues ¿qué sintió Robert Moffat cuando vio esta costumbre de dejar abandonados a los viejitos? Era una sociedad, piénsalo, hace siglos, en África, en un país inhóspito, en un país sin cultura. Y él llevó cultura, y la iglesia lleva cultura, lleva cambio. ¿Qué más logró? ¿Qué más fue el trabajo de Robert Moffat? Un día él estaba viajando a una aldea y se encontró con unos hombres que estaban en un sepelio, en un entierro. Iban a enterrar a una mujer que había fallecido, y él se arrimó porque él pues se interesaba y dijo, bueno, voy a ver cómo es esto, y se acerca, pero cuando se da cuenta de la situación queda espantado. La mujer había muerto, pero tenía 2 hijos pequeños, y la costumbre o la forma que iban a resolver estos hombres estaban ya listos para enterrar a los 2 niños con la mamá que había muerto. Nadie se iba a hacer cargo de esos niños, y como no había quien se hiciera cargo, la idea o el pensamiento, la costumbre era entiérralos con su mamá, vivos. Y Robert Moffat se encuentra con esto y queda horrorizado y les dice, hey, alto, esperen. Pero es que no hay quien los cuide, nadie se hace cargo de ellos en una aldea inhóspita por allá. Y él dice, dámelos. Él se los lleva y él los cría. Y empieza a cambiar la cultura. Yo me imagino que después gente que sabía esto, oye, no los mates, llévaselos a ese señor. Y hay muchos testimonios de gente que empezaron algunos refugios para niños en África, sí. Porque la costumbre era, si nadie se va a hacer cargo, pues mejor que se muera.
Y Él los rescata y Él los cuida. Rescata a estos dos pequeños e impide que sean enterrados. ¿Mm? ¿Qué más hizo Robert Moffat? ¿Qué más fue su trabajo? Por 50 años Él estuvo en África. Empezó a poner por escrito el idioma de los nativos. No tenían escritura, nomás tenían un idioma, un dialecto. Y Él empezó a oír, a trabajar, a ver, este sonido es esto, y empezó a darles letras, caracteres para escribir, y empezó Él a redactar un idioma a los nativos. ¿Te imaginas el trabajo que es eso? Amados, y a veces no queremos ni leer la Biblia ya escrita. Él se puso a hacer una escritura para esos nativos africanos, para esa gente inculta. Empezó a enseñarles a leer y a escribir, y luego les imprimió el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Amado, ¿cómo nos vamos a presentar ahí? ¿Qué trabajo hiciste para el reino? ¡Wow! Por lo menos podemos decir: Señor, yo no falté a las reuniones. Señor, yo ahí estuve. Señor, yo oré, yo intercedí. Por lo menos eso tenemos que hacer. Ese es nuestro trabajo, amado. Yo te invito a hacerlo. Vamos a interceder en las noches. Dedica un tiempo. Métete a la Biblia y empieza a orar por la iglesia, por esta iglesia, por la iglesia en general, por alguien que tienes carga. Empieza a orar, empieza a clamar. Ahí está Robert Moffat, amado, escribiendo el idioma de los nativos y encontrando un montón de dificultades. Después él se va a Inglaterra en un viaje, ¿sí? Y él quiere imprimir, dice: ya tengo los caracteres, quiero imprimirles la Biblia, pero encuentra problemas. Y hace escritos al gobierno, y el gobierno le responde y le dice: pues te prestamos la imprenta, pero los impresores no, porque hay pocos y están ocupados. Dice: ok, ya tengo los caracteres, ya sé que voy a imprimir, pero ¿quién lo va a imprimir? Ahí está la máquina. Pues se pone él, busca a un amigo que conoce, que sabe trabajar la imprenta, y ahí está de estudiante para aprender a manejar una imprenta, que no es fácil. Yo no sé si tú has visto cómo se maneja una imprenta. Son un montón de caracteres que se ponen, y ahora ya son muy mecánicas, pero en aquel tiempo eran más rudimentarias. Y ahí está Robert Moffat aprendiendo, amado, cómo funciona. ¿Qué le había dicho su padre? Trabaja duro y estudia, y él seguía estudiando, aunque era un hombre ya grande, él todavía estaba estudiando. Estudió para ver cómo manejar una imprenta, y cuando lo logró, imprimió el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento en el idioma de ellos, ¿sí? Y aparte les imprimió libros y himnarios que no había en aquel tiempo, y empezó la iglesia. Amado, eso es un peso grande. Nosotros ya lo tenemos todo hecho, pero tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. ¿Qué más hizo? Hizo muchas más cosas, pero estas son las más relevantes. Inspiró misioneros. Cuando él viajaba a Inglaterra, supuestamente a veces como por descanso o para llevar a su esposa a ver la familia, luego las iglesias lo invitaban a predicar, y a veces no lo dejaban ni descansar. ¿Y qué hacía él? Amado, él aprovechaba para inspirar a los jóvenes, a los hombres, mujeres, para que se fueran de misioneros. Y hacía un trabajo de invitación. Mira, en África hay necesidad. Y él peleaba por África. Y logró levantar a un misionero, amado, que hasta la fecha es alguien importantísimo, David Livingstone. Era un joven que lo oyó, y él logra convencer y decirle a David Livingstone: mira, en África hay necesidad. Y David Livingstone viaja un día a África. ¿Quién es David Livingstone? Ese hombre fue el explorador de África. Se conocían nada más por las costas. Este hombre entró a África, recorrió todas las fuentes, el Nilo, atravesó África, hizo cartografía. La Real Sociedad Geográfica de Inglaterra lo reconoce como el descubridor o el conquistador, el explorador de África. Pero no solo exploraba a David Livingstone, sino evangelizaba. Es un trabajo evangelístico y hizo un trabajo geográfico.
y es reconocido en la ciencia y es reconocido en el Evangelio. Y yo creo que es reconocido en el cielo. Y David Livingstone se cuenta la historia de David Livingstone, que una vez lo atacó un león y casi le corta un brazo. Y entonces se entera Robert Moffat y van por él y lo lleva a su casa y ahí lo sanan. Y tiene una hija, Robert Moffat, y la hija lo cuida y se enamoran y se casan. ¿Sí? Y es otra historia. Pero este es el trabajo, amado, el trabajo útil. Y yo te estoy animando. Esta iglesia, amado, es pequeña, pero va a crecer, está creciendo. Y venimos bajo una cobertura de una iglesia, amado, que trabaja, de una iglesia. Nuestro pastor ahorita anda en Japón, estuvo en Kampuchea. Es un hombre pues ya grande, más grande que yo. Y el pastor y la pastora viajan y trabajan, ¿sí? Y tienen ese anhelo de ir a las misiones. Ellos levantaron iglesias en Japón, iglesias se han levantado en varios lugares. En Camboya hay iglesia que se ha levantado. Entonces, amado, dijo Jesús, mi Padre trabaja y yo trabajo. Amado, mi pastor y mi pastora trabajan y nosotros tenemos que trabajar. Entonces tenemos un deseo y estamos orando para que Dios nos dé la forma de cómo vamos a hacer trabajo evangelístico. Empezamos, lo dijimos, con la colonia. Estoy todavía pensando algunas cosas. Estamos esperando que se abran algunas puertas y te vamos a invitar a hacer trabajo evangelístico. ¿Sí? Deja nada más que madure. Tampoco quiero hacerlo sin oír la voz de Dios. ¿Sí? Pero prepárate. ¿Quién quiere trabajar? Vamos a trabajar. Amén, ¿verdad? Ok. Murió a los 88 años. Robert Moffat. Y siempre trabajando. Al final se recogió él, pero a los 88 años partió con el Señor. Esos son los testigos, esos son los ejemplos que tenemos. Yo quiero animarte, amados, como creyentes. La pregunta es, ¿hacemos trabajo para Dios? Tenemos que trabajar para el Señor. ¿Es tu Señor? Pues el Señor es el que manda y es el que nos demanda. ¿Qué dice la Biblia? El que no trabaja, que no coma. El otro día el pastor Popocatépetl, un pastor que conocemos, fuimos a orar por su iglesia. Él tenía un local en periodismo, pero ya se lo pidieron y él se cambió, compraron un terreno aquí por donde antes era una comercial mexicana, ahí en la avenida Madero, que ya se cerró y ahora es una universidad. La parte de atrás hay un cerrito. En ese cerro él compró un terreno, pero no hay nada, está empezando de ceros. Solamente tiene un piso ahí y ahí hace sus reuniones. Y él dijo algo, dice, la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Dice, y Dios nos demanda un trabajo. La pregunta es, ¿estás trabajando? ¿Estás evangelizando? ¿Estás compartiendo la palabra? ¿Estás haciendo algo a la iglesia? Entonces no comas. Y así nos dijo. Y aún espiritualmente, ¿verdad? Si no trabajamos ni comemos. Hay una comida espiritual, pero ¿estamos trabajando? A lo mejor Dios ni nos da la comida espiritual, no nos permite recibirla si no trabajamos. Entonces el que no trabaja, que no coma. Dilo, el que no trabaja, que no coma. Vamos a trabajar porque queremos comer. Acompáñame al Evangelio según San Marcos. Capítulo 2. Verso 1 de San Marcos 2, ahí vamos a empezar. Dice así, después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. ¿Qué andaba haciendo Jesús? Trabajando. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra.
No lo dejaban ni descansar de su trabajo. Llegó a una casa a descansar, que dice, inmediatamente se juntaron muchos a demandarle. No cabían ni aún a la puerta y le predicaban la palabra. Entonces vinieron muchos ¿a qué? A oír a Jesús. Vinieron muchos ¿a qué? A que Jesús les predicara. Amado, y en la iglesia muchas veces la gente viene a oír a Jesús y a que Jesús les predique. Solamente a oír. Y muchos vinieron a eso. Pero hay un giro en esta historia. Dice, entonces vinieron a él unos. Vinieron muchos a oír cómo se predicaba. Pero dice, vinieron a él unos. Estos hacen una diferencia a estos unos. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Estos no solo venían a oír a Jesús, estos estaban haciendo un trabajo. Traían a un paralítico. Ellos estaban haciendo una acción, no nomás dijeron, oye, ahí hay un Jesús que habla bien bonito y se siente bien bonito cuando predica, vamos a sentarnos ahí. No, ellos dijeron, vamos a llevar a este paralítico para que él también oiga, vamos a hacer un trabajo. Entonces ahí van ellos, se levantan, ¿sí? Hicieron un trabajo en equipo. Y esta es la forma de trabajar, amado, para la obra de Dios, en equipo. Se juntaron 4, hicieron una camilla, lo subieron ahí, cooperaron. No sé si tuvieron que cooperar para hacer la camilla o ya estaba hecha. Empujaron, se esforzaron, siendo persistentes, innovadores, entusiastas. En el trabajo de Dios hay que ser persistentes y hay que ser entusiastas, amado. Si empezamos algo hay que seguirlo, aunque a veces no veamos mucho. Ellos vieron al paralítico y dijeron, vamos a llevar a nuestro amigo. Se motivó en ellos al ver la necesidad del compañero. ¿Qué hizo Jesús cuando vio a aquel hombre ahí acostado? ¿Qué hizo Esdras? ¿Sí? Nehemías, cuando vio la necesidad del pueblo, se motivaron a hacer algo, a trabajar, amado. Hay mucha necesidad. Entonces ellos se pusieron de acuerdo, insistieron, dijeron no lo podemos dejar, vamos, trabajemos, vayamos. ¿Qué más hay? El verso 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Agradó a Jesús y obtuvieron una respuesta, ¿sí? Saltando las dificultades. No era fácil llevar un paralítico, no había Uber, no había ambulancia, no sé qué tan lejos lo tuvieron que llevar, pero ahí van ellos. Entonces cuando ellos se ponen de acuerdo, ¿qué dice en el verso 4? Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, trabajaron. Quitaron parte del techo donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Se tomaron en serio el trabajo, amado. Innovaron, ¿sí? Quitaron el techo, irrumpieron. ¿Qué pasa, amado? No sé, siento distracción. Cuando a veces nada más venimos a oír, nos acomodamos, pero no nos activamos. Pero estos traían un paralítico, estos estaban haciendo un trabajo. Era cargado por 4. No es fácil cargar. Ellos decidieron hacerlo. No es fácil tomar una carga, no solo física, sino espiritual por alguien. Este es el trabajo que Dios nos llama, iglesia. Y no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud, pero esto no fue un límite para ellos. Se subieron al techo, parte del techo de donde él estaba, y a través de la abertura bajaron a la camilla en que yacía el paralítico. Primero lo subieron, sí, tal vez con cuerdas, tal vez a empujones, y luego lo bajaron. Sentían la carga por su amigo, se preocupaban por su amigo, persistían por su amigo. Y esto le agrada a Jesús, amado. Cuando alguien trabaja, cuando alguien hace algo más fuera de solamente sentarse a oír, amado, Dios se agrada.
Y si no lo puede hacer aquí, hazlo en tu casa. Intercede por la iglesia, intercede por familia, intercede por personas. Al ver Jesús la fe de ellos. O sea, tu trabajo debe de ser acompañado de fe. ¿Sí? Debe de haber fe. Que esto motivó que Jesús hablara: hijo, tus pecados te son perdonados. Brincaron la dificultad. Verso 6. Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí: ¿por qué habla este de ese modo? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué lograron estos hombres? Que Jesús se agradara, que Jesús diera respuesta. Pero ¿qué logró también? Que se alborotara, se rompiera el espíritu religioso. Había unos fariseos, unos escribas ahí que luego criticaron. Amado, cuando alguien de verdad trabaja, va a recibir críticas de los religiosos, de los que solo estaban sentados. ¿Qué dice? Estaban allí sentados algunos de los escribas, solo criticando, los cuales pensaban para sí: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Solos estaban criticando. Cuando tú te pones a trabajar, créeme que los religiosos te van a criticar, pero va a salir a flote el espíritu religioso, el espíritu celoso. Yo recuerdo que en la iglesia llegamos a activarnos, a hacer cosas, y luego gente creía que teníamos envidia, que teníamos celos, que queríamos ser vistos, cuando lo único que queríamos era hacer un trabajo para el Señor. Y nos llegaron a decir: pues es que tú envidias a fulano, a sultano. Yo solo quiero hacer un trabajo para mi Señor. Yo solo veo la necesidad de la gente. Nunca lo hicimos por contienda ni por vanagloria. Y Dios lo sabe. Mas sin embargo nos acusaron de tener envidia de otros. Nos acusaron de querer tomar el lugar. Nos acusaron de querer tener un espíritu de Absalón, de querer tomar el lugar del pastor. Si hubiéramos querido hacer eso, hubiéramos dividido una iglesia. Y nunca lo hicimos. Y nos acusaron de eso. Aparte de que nos fuimos para no hacer eso. Entonces, amado, ¿qué dijeron? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces se removió, amado, por la acción, por el trabajo de estos jóvenes y por la obra de Jesús, el espíritu religioso, amado, y eso es bueno. El trabajo que tú haces para la iglesia con un corazón sincero va a romper el espíritu religioso, y los religiosos se van. Y yo prefiero tener 20, 30, poquitos, pero sin ese espíritu religioso, engañoso, mentiroso, vanaglorioso. Yo recuerdo quien fue mi primer pastor decía: no busco números, prefiero ir con 20, con 30 que entren al cielo, a tener una iglesia de miles que no van a entrar al cielo. ¿Sí? Entonces, amado, pues te animamos a eso, a que trabajes. Tenemos un trabajo delante. Verso 8 dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaba de esta manera dentro de sí mismo, les preguntó: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. ¿Qué provocó? ¿Qué provocó todo esto, amado? Obtuvieron para todos una enseñanza de Jesús, una enseñanza profunda de su corazón. Les dijo: ¿qué es más fácil decirle al paralítico? Y esa es una enseñanza que no se hubiera dado si estos jóvenes no hubieran bajado a aquel paralítico. Amado, cuando tú sirves, Jesús te da enseñanza y te da revelación, y le da enseñanza a la iglesia, como con Robert Moffat cuando enseñó y cambió la cultura, viéndolo a él en su trabajo, en su servicio. Dejaron de dejar abandonados a los ancianitos en el desierto, dejaron de enterrar a los niños con la madre muerta. ¿Por qué? Porque se motivó una enseñanza por el trabajo, amado, de unos jóvenes, de una iglesia
de gente que quiere hacer el trabajo. Algo se genera, hay una enseñanza, hay una revelación, hay un cambio de cultura. Y una iglesia que trabaja es una cultura de Jesús, es una cultura de iglesia, de trabajo, amado. Entonces tenemos que hacerlo, tenemos que animarnos. Esto no es para desanimarte ni para regañarte, es para animarte. Haz tu trabajo, empieza pues siendo fiel a la iglesia, viniendo, diezmando, trabajando, orando, ¿sí? Y poco a poco vamos a ir haciendo algunas cosas, más y más. ¿Por qué piensas así? Les dijo Jesús. ¿Qué es más fácil? Y enseña. Y le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y anda, levántate. ¿Qué logran estos jóvenes? Recibir el milagro de parte de Jesús. Que empiecen a suceder milagros. Si no hubiera ese paralítico, no hubiera existido ese milagro, pero hubo milagros. A lo mejor vas a tener que empezar a traer paralíticos, a lo mejor vamos a empezar a ocuparnos por más gente y podemos ver milagros. Milagros que no sucederían si no hiciéramos el trabajo. Milagros que no pasarían si no nos ocupáramos o nos preocupáramos por la gente que vemos sin sentido, a la gente que no tiene ninguna solución a sus circunstancias, a su situación. Es el trabajo, amado. Levántate. Recibieron el milagro de parte de Jesús y se provocó algo más. Fíjate en el verso 12, entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera, fíjate, que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Todo por el trabajo de estos jóvenes, se provocó asombro, se provocó gloria para Dios. La reunión tuvo un plus, una reunión excepcional. Entonces, amado, tenemos que empezar a invitar gente, que nuestras reuniones salgan de la rutina. Sí, esta reunión salió de lo normal. Jesús pudo haber hecho ahí algunos milagros, pero esto fue algo excepcional. Amado, de repente se empezaron a oír ruidos y rompieron el techo, quitaron las tejas, las láminas, el techo y empezaron a bajar y el polvo y la tierra y todos dijeron, ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí? Y hasta Jesús se sorprendió. Y ahí va bajando la camilla. ¿Eso qué es? Una camilla con un paralítico que bajó ahí enfrente de Jesús. Jesús dijo, wow, mi Padre trabaja y yo trabajo, pero estos también trabajan. Estos trabajan. Y hizo milagros y le dio salvación y el paralítico se levantó y hubo una reunión excepcional, maravillosa. A veces cansan las reuniones rutinarias, amado, pero va a depender de nuestro trabajo. El trabajo por el amigo trajo salvación, trajo liberación. Yo creo que fue una locura aquello. Pecados fueron perdonados. ¿Sí? Él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos. Jesús le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Nunca hemos visto estas cosas, dijo la gente. Yo quiero ver cosas que nunca hemos visto, que empiecen a suceder aquí, amado. Pero necesitamos que el Padre trabaje, que Jesús trabaje y nosotros trabajar. Y lo vamos a ver. Quiero terminar en Efesios, acompáñame a Efesios, capítulo 6, en el verso 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Qué nos impide trabajar? Esta es nuestra lucha, amado.
es algo espiritual, no es por tu carácter, no es por tu timidez, no es por la escasez económica. No, amado, tenemos una lucha contra demonios que no nos dejan trabajar, que no nos dejan creer, que inhiben nuestra fe, que nos hacen no estar donde debemos de estar y que nos hacen perder la oportunidad, amado, de que el Padre trabaje y Jesús trabaje con gente que tienen fe para que el trabajo del Dios vivo se manifieste. Y una lucha espiritual, amado, y nuestro primer trabajo es empezar a hacer batalla espiritual, a declarar libertad a los cautivos, a romper cadenas, ataduras, a hacer un ambiente de gloria en nuestro hogar, en la iglesia, a venir aquí a romper, a pelear contra demonios que quieren que la iglesia sea aburrida, rutinaria, que no pase nada, que no suceda nada, que no se mueva ni siquiera una lámina del techo, amado. Pero depende de nosotros. Depende de nosotros. Que luchemos, que trabajemos, que nos levantemos. Vamos a orar. Quiero leer solamente este verso más y oramos. Hebreos 6, del verso 10 al 12. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Dios no es injusto para olvidar cada trabajo que tú haces por la iglesia. Dios no es injusto para olvidar, amado, tus diezmos, tus ofrendas. ¿Recuerdas a Cornelio? Tus limosnas han llegado al cielo. Entonces esa es tu forma de trabajar. Te animamos a no dejar de hacerlo, a apartar tus diezmos, tus ofrendas, a poner en intercesión la iglesia, la oración, a ocuparte por el necesitado, a estar al pendiente de lo que hacemos, Señor, en la iglesia para el Señor. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, que muestres la misma diligencia, la misma solicitud hasta el fin. Hemos visto gente que llega muy animosa, que dices tú, wow, ahora sí, y al ratito ya no están. Sí, sola fue llamarada de petate. Y muchos cristianos y muchas iglesias, amado, solo hemos tenido llamaradas de petate. Entonces, ¿qué es la llamarada de petate? Que prende muy bonito y al ratito ya no hay nada. Dios quiere y demanda. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Hay un fin, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Imitadores de hombres, de mujeres como Robert Moffat, como David Livingstone, como el mismo Padre y el mismo Jesús que trabajan, que han trabajado por ti, por mí, por la iglesia, amado. Esto es lo que Jesús va a venir a rescatar, va a venir por su iglesia, por una iglesia sin mancha y sin arruga, y esto solo se logra, amado, con un trabajo. Jesús dijo, cuando vuelva el Hijo del Hombre, Él hallará fe en la tierra. Eso depende de nuestro trabajo, de lo que hacemos por la iglesia, amado. Yo quiero que oremos.